Continúo en uso de la palabra el diputado Martín Tetaz. Muchas gracias, señor presidente. Tomo el guante del miembro opinante que me precedió en el uso de la palabra, del miembro informante, y me propongo discutir públicamente la forma en que se financia la universidad acá y en el mundo. Primero, señor presidente, quiero hacer una aclaración. Nosotros estamos discutiendo tema por tema, lo cual es absolutamente irracional, y haciendo las preguntas incorrectas, va a quedar muy claro en el resto de mi alocución, respecto a cómo se financia uno y otro gasto, y sacando conclusiones incorrectas también, como las que de diputados que me precedieron en el uso de la palabra, comparando los ingresos por la baja de un impuesto con los ingresos que pretendemos destinar a la educación. Todos esos razonamientos están mal por la naturaleza de la discusión, porque por no haber un presupuesto, estamos discutiendo gasto por gasto. Y que no haya un presupuesto para discutir de manera coherente, garantizando el equilibrio fiscal, cuáles son las prioridades que este Congreso le asigna a cada una de las tareas, entonces damos una discusión absolutamente irracional tema por tema. Porque claro, todos los temas son importantes. De ahí la importancia de discutirlos en el marco de un presupuesto que establezca los límites de la restricción presupuestaria. Porque entonces eso pone claro que cuando usted quiere expandir una partida como nosotros queremos en materia de educación, tiene que decir claramente cuál es la partida que usted piensa achicar en todo caso en alguna otra materia. Pero si esa discusión del presupuesto no se abre en el Congreso, porque el oficialismo no está interesado en abrir la discusión del presupuesto, entonces resulta imposible dar una discusión racional, equilibrada y coherente sobre la asignación de cada uno de los fondos. Máxime, cuando esta bancada se comprometió públicamente con el presidente de la Comisión de Presupuestos, pero además con el presidente de la Nación, en el sentido de apoyar un presupuesto equilibrado. La preocupación número uno del presidente de la Nación era: guarda, no sea cosa que en la discusión presupuestaria el Congreso saque un presupuesto que no sea equilibrado. Y nosotros, desde la Unión Cívica Radical, fuimos muy responsables y le garantizamos, como lo vamos a volver a hacer para el próximo presupuesto, que no estamos dispuestos a votar un presupuesto deficitario, que vamos a acompañar la convicción de que ese presupuesto tiene que ir con equilibrio. No les alcanzó. Igual querían discrecionalidad para decidir dónde van los gastos. Pero aún con esa discrecionalidad decidieron prorrogar el presupuesto del 2023. ¿Sabe con qué estamos haciendo políticas públicas, señor presidente? Con el presupuesto de Massa, del año 2023. Que en un acuerdo político, Massa había presentado un presupuesto para el 2024, pero en un acuerdo político con La Libertad Avanza, cuando Milei gana las PASO en realidad y aparece como el gran candidato en la política argentina, hace un acuerdo con Sergio Massa para retirar la discusión del presupuesto del Congreso. Por eso hay que mirarse siempre el ombligo todos. Porque yo veo muchos diputados que me precedieron en el otro uso de la palabra de otros bloques que también lamentan que haya un presupuesto, pero que no le pidieron la explicación a su propio candidato a presidente de por qué acordó con Javier Milei para que no tengamos ese presupuesto. Pero no lo tenemos. Así todo el presupuesto 2023, que es el vigente, el que el propio presidente en sendos decretos prorrogó para este año y para el año anterior, establece en su cláusula antepenúltima un piso de asignación presupuestaria para la educación. Lo dice el propio presupuesto vigente, ahí está la plata, 1,33%. Le vuelvo en los mismos términos que el diputado de su bancada. Si usted tiene alguna intervención para hacer, yo le cedo el uso de la palabra. Si no la tiene, le pido silencio respetuoso, porque estoy tratando de exponer la posición yo. Muchas gracias, diputada. El mismo artículo antepenúltimo del presupuesto vigente ahora establece un piso de 1,33% para el presupuesto de educación. Universidades es la mayor parte del presupuesto de educación nacional. ¿Y sabe por qué lo pusimos al artículo ese? Se puso a instancia de la UCR. Y en la discusión de 2023 con el anterior gobierno. ¿Sabe por qué? Porque Sergio Massa había ajustado en el 2022 para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, para sobrecumplir como lo hizo las metas del segundo semestre del año 2022, había ajustado las universidades.
Y nosotros, coherentemente, no queríamos con aquel gobierno y no queremos con este gobierno que la variable de ajuste sea la educación universitaria. Segundo punto, señor presidente, vuelvo a decirle, diputada, si usted quiere hacer una pregunta, usa la palabra, yo no tengo ningún problema en darle una interrupción. Si no lo va a hacer, sí, a usted le estoy hablando, porque la estoy escuchando, entonces si usted quiere hacer una interrupción, pídala. Si no, por favor, silencio respetuoso. Segundo punto. El segundo punto que quiero hacer es que hay una discusión falsa que estamos dando, errada, equivocada desde el punto de vista conceptual, que después va a empapar otras discusiones que vamos a tener la semana que viene en este recinto también, por ejemplo, para el tema jubilaciones. Es cierto que la ley de administración financiera es muy clara respecto de que si un proyecto de un diputado genera un gasto nuevo que no estaba antes, debe indicar de dónde sale la fuente financiera de ese gasto. Eso es absolutamente correcto. Pero es que acá no hay ningún gasto nuevo. No se trata de crear universidades nuevas que implican más presupuesto. No se trata en la discusión de jubilados de jubilar más gente. Por eso nosotros, coherentemente en esa discusión, votamos en contra de la moratoria, que es la causa del problema. El problema de coherencia lo tiene en todo caso el presidente de la Nación, que tiene 2 ministros dentro de su gabinete que votaron a favor de la moratoria y ahora, claro, no pueden explicar de dónde sale la plata para pagarle a los jubilados. No estamos proponiendo un gasto nuevo, señor presidente, en esta discusión de financiamiento universitario. Es un error que se llama, en la teoría económica, la ilusión monetaria. La idea de que un cambio nominal en el gasto implica un gasto nuevo, eso es absolutamente falso. Señor presidente, es muy simple para entender para la gente que nos mira en la casa. Si a usted le incrementan el salario con estos niveles de inflación escandalosos, que todavía son más bajos, pero siguen siendo muy altos, si a usted le incrementan el salario un 30%, no festeje nada, porque no le está subiendo en realidad el salario. Usted está comprando menos kilos de pan de lo que compraba el año pasado. Simplemente el aumento es un aumento nominal. Y pensar, si usted sale a gastarse esa plata pensando que usted es 30% más rico, usted funde a su familia. Usted no es más rico, simplemente acompañó la nominalidad de la economía. Tan es así que en la discusión, que adelanto va a pasar la semana que viene, cuando el presidente Milei estableció los aumentos jubilatorios en el decreto 274 que está vigente ahora, que los estableció por inflación, el primero de ellos era del 13%, el doble que el aumento que estamos discutiendo nosotros ahora, tampoco dijo en ningún lugar del decreto 274 de dónde salía el dinero. Y no correspondía que lo dijera, porque no estaba estableciendo un gasto nuevo. Lo que estaba estableciendo era la nominalidad del mismo gasto. Y por lo tanto tiene facultades que la propia ley de administración financiera le confiere al jefe de gabinete de ministros para actualizar las partidas en función de la novedad inflacionaria. Así lo pensó el legislador en la ley. Así que no hagamos la pregunta equivocada. No preguntemos de dónde sale la plata cuando no estamos creando universidades nuevas ni estamos creando un gasto nuevo, cuando solamente estamos ajustando por inflación. La respuesta es muy simple. En los últimos 12 meses, si usted mira la recaudación, por ejemplo, creció 42% la recaudación en Argentina, señor presidente. ¿Sabe cuánto fue la inflación? 36%. Ok, hay un crecimiento real de la recaudación, chapó, muy bueno. Decidirá el Ejecutivo si ese crecimiento real, lamentablemente, lo tendría que decir el Congreso, pero ahora va a decidir el Ejecutivo si ese crecimiento real de la recaudación lo asigna a recomponer algún ingreso de algún sector o en todo caso bajar algún impuesto. Chapó con eso. Pero 36 de los 42 puntos que creció la recaudación es un efecto de ilusión monetaria. No es 42% más rico el Estado. Está mal eso. Está mal, desaprobamos un alumno en el ciclo básico de la facultad si nos dice eso. No es 42% más rico el Estado porque recaude 42% más, porque hubo 36 de inflación. Entonces 36% de esos 42 en realidad son simplemente ilusión monetaria. Es una nominalidad. Y la discusión en esta sala, hoy, otro día ojalá, discutamos con un presupuesto nuevo cómo hacer para recomponer efectivamente los presupuestos. Pero hoy estamos discutiendo una nominalidad. No estamos discutiendo ningún gasto nuevo en la Argentina, señor presidente. Tercer punto que quiero hacer tiene que ver con cuáles son las condiciones que en la ciencia económica aprendemos y enseñamos en la facultad que tiene que tener un país para poder desarrollarse, más allá de los rebotes de corto plazo de su coyuntura.
Y la verdad que las condiciones de desarrollo de largo plazo están recontrasaldadas en el mundo. Usted para desarrollarse necesita inversión de capital en todas sus formas. Necesita infraestructura, que este gobierno, por razones ideológicas, ha renunciado, pensando que lo va a hacer el mercado. Le tengo noticias. El mercado no va a ser un montón de infraestructura donde no se revelan las preferencias por ser un bien público. Lo sabemos, lo tenemos recontraestudiado en la ciencia económica. Por ejemplo, el mercado no va a construir las obras que Bahía Blanca necesita para no volver a inundarse, como no construyó las que La Plata hizo para salvarse de la próxima inundación. Pero además, con 700 puntos de riesgo país y la tasa de interés internacional alta, tampoco el privado las va a hacer a esas obras. Y no hay ningún ejemplo de país del mundo, ni capitalista, ni comunista, ni intervencionista, ni liberal, ningún ejemplo de país en el mundo que se haya desarrollado sin un shock de infraestructura pública y privada. En segundo lugar, necesitamos invertir fuertemente en capital humano. Este debate está saldado. Tenemos premios Nobel que han sido otorgados justamente por haber probado científicamente. El último que se me ocurre es el profesor Heckman, pero también el profesor Gary Becker en su momento. Y hay algún otro premio Nobel de Economía más que no se me viene a la memoria ahora por mostrar la importancia de las inversiones en capital humano. Y está estudiado, señor presidente. ¿Sabe cuál es la rentabilidad? Está estudiado inclusive las inversiones universitarias. ¿Sabe cuál es la rentabilidad de invertir en formación universitaria en América Latina? Particularmente en Argentina también está estudiado, 2 dígitos, presidente. Entre 10 y 15% de tasa de retorno. Es una de las mejores inversiones que el Estado puede hacer. Lo financia, claro. Lo financia de una manera extraordinaria el Estado, porque gracias a que yo estudié la carrera de Economía en la Universidad Nacional de La Plata, obviamente gano mucho más que si yo no hubiera pasado por la universidad. ¿Y qué hace el Estado? Me asesina impuestos. Se queda con más de la mitad de ese excedente que genero yo gracias a mi capital humano. Invierte, banca el proceso educativo primero, pone la plata primero, pero después se queda con más de la mitad de lo que yo genero gracias a ese capital humano. Recompone, termino pagando, si usted hace la cuenta bien, señor presidente, termino pagando en impuestos entre 8 y 10 veces lo que me dio el Estado en mi formación universitaria. No tengo ningún problema, lo celebro eso, me parece bien, estoy dispuesto a pagarlo, a pesar de que no me gustan tantos impuestos en Argentina, pero entiendo la lógica. Ese es el tipo de inversiones que necesita la Argentina para poder desarrollarse. ¿Quiere decir entonces que pueden hacer cualquier cosa las universidades con ese dinero? Por supuesto que no. Por eso en nuestro dictamen pusimos un artículo muy importante para garantizar que todos los años las universidades sean auditadas. ¿Sabe por qué, presidente? Porque el hombre es muy bueno, pero cuando lo controlan es un poquito mejor. Entonces, la evaluación para ver si uno va a hacer o no va a hacer una inversión en educación debe ser la tasa de retorno de esa inversión en educación. Hoy el Poder Ejecutivo no tiene ningún proyecto de inversión pública en carpeta que tenga una tasa de retorno más alta que la que tiene la inversión en educación universitaria. ¿Y cuál es la consecuencia si usted desfinancia, si usted no invierte en educación universitaria, presidente? Muy simple. Lo primero es que usted acumula menos capital humano. Y como usted acumula menos capital humano, usted es más pobre hacia adelante. ¿Sabe el valor actual que tiene la pobreza acumulada que genera de financiar a la educación universitaria hoy? Se mide en miles de millones de dólares, señor presidente. Porque nos están privando de que el Estado tenga una tasa de retorno de entre el 10 y el 15% por una inversión en la acumulación de capital humano. Pero además está pasando otra cosa. Cuando usted desfinancia particularmente la educación pública, esto ya lo vimos en la educación primaria y en la educación secundaria, cae la calidad del servicio provisto por el Estado en educación universitaria y por lo tanto, como usted no le puede pagar a los docentes y la universidad privada sí les paga lo que corresponde a los docentes, el docente que tiene que elegir, porque muchos viven de eso, dice, bueno, mejor me voy a dar clase al sector privado. Entonces, la universidad pública resiente la calidad de formación y la gente empieza a votar con los pies. Lo que ocurrió en la Argentina, que es el problema más grave que tiene la Argentina hoy, porque hablamos de muchos temas, pero de este no hablamos lo suficiente.
El problema más grande que tiene la Argentina hoy es que su estructura socioeconómica se parece cada vez más a la de un país centroamericano, completamente fragmentada, con un ascensor de movilidad social que está roto. Señor presidente, sus abuelos, mis abuelos estaban seguros que sus hijos iban a estar mejor. Hicieron unos sacrificios enormes, no les importaba su presente. Estaban dispuestos a hacer el sacrificio porque sabían que sus hijos iban a estar mejor. Nuestros viejos hicieron el sacrificio porque sabían que nosotros íbamos a estar mejor. Pero nosotros tenemos la tremenda preocupación sobre nuestras espaldas de que tememos que muy probablemente nuestros hijos estén peor que nosotros. Y cruzamos los dedos y los que podemos, tratamos de salvarnos y como sociedad no va a funcionar esto así, pero cada uno hace lo que puede y trata de irse de esa escuela que no funciona hacia el sistema privado. Entonces lo que asistimos en los 90 y en los 2000 fue un proceso de privatización real, efectiva, de la educación pública en la Argentina, donde la matrícula de la clase media migró masivamente al sistema privado y generó un proceso de estratificación social que va a tener unas consecuencias tremendas en los próximos años en Argentina. Porque yo fui a una escuela, señor presidente, donde mi compañero de banco, uno, el papá era ingeniero, pero el otro, el papá era el hijo de un inmigrante paraguayo que trabajaba en la industria de la construcción, era albañil. Y otro, la mamá era empleada pública, pero otro, la mamá tenía una verdulería. Eso no pasa más en Argentina. Ha crecido lo que se llama el índice de polarización, lo mide el CEDLAS, un instituto muy prestigioso de la Universidad de La Plata. Ha crecido notablemente la probabilidad de que tu compañero de banco sea del mismo nivel socioeconómico que vos. Y en la medida que eso ocurre y se profundiza en Argentina, Argentina va camino a una fractura social con consecuencias graves para toda la población. Nadie está discutiendo este tema, pero tenemos que traerlo y discutirlo acá, porque eso mismo que pasó en la educación primaria y secundaria, que se privatizó en los hechos, si nosotros no respondemos rápido y no recomponemos los presupuestos universitarios rápido, no aumentarlos. Ojalá pudiéramos aumentar el presupuesto universitario, invertir más. No estamos hablando de aquella ley de financiamiento educativo, tratar de llegar al 6%, olvídese. Nadie está hablando de tratar de recomponer. Lo que estamos hablando es devolverle la inflación que hubo, recomponer la inflación que tuvo el sistema mínimamente para que no se deteriore dramáticamente y no pase lo mismo que ya vimos. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que empiecen los paros? Como empezaron en la educación primaria y secundaria, y que los padres que no pueden ir a trabajar entonces tengan que tomar la decisión de mandar a los chicos a la escuela privada para poder ir a trabajar, sobre todo las madres, La política de género más efectiva en Argentina y en el mundo es que los chicos puedan estar en la escuela para que la madre pueda ir a trabajar. Y si nosotros no entendemos la importancia de financiar la educación como corresponde y de invertir en educación, estamos condenados a ser un país pobre. Claro, se decía acá, sacaban números en pesos nominales, son difíciles de comparar. Yo le voy a sacar la cuenta. El monto que usted, diputado preopinante, dijo que equivalía al presupuesto universitario es a $120 por alumno por mes. Ese monto de presupuesto universitario es el más bajo de América Latina. Ningún país, prácticamente ningún país del mundo, invierte menos en educación superior que lo que invertimos nosotros. Así y todo, la universidad pública argentina es una universidad de calidad. Claro que hay que mejorar un montón de cosas. Toda mi vida lo hice en distintos espacios de la universidad trabajando para tratar de mejorar. No estoy conforme con la universidad que tenemos. Por supuesto que no estoy conforme con la universidad que tenemos. Claro que hay que mejorar. Pero esa universidad está número 1 en los rankings de calidad cuando usted mira las universidades en Argentina y entre las mejores de América Latina. Y eso le gana a las universidades privadas en algo que no pasa en el sistema secundario y primario. La misma clase media que migra con los pies se va de la escuela pública primaria y secundaria a la escuela privada. Cuando vuelve a la universidad, vuelve otra vez a la universidad pública. ¿Por qué lo hace? Porque sabe que esa universidad pública es de calidad, porque sabe que el título de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad del Cuyo, es un título prestigioso, vale, agrega capital humano y por eso prefieren estudiar en esas universidades. El rendimiento que le damos a esos $120 por alumno que invertimos es espectacular, pero no es lo único que hacen las universidades.
La universidad pública tiene tres funciones: la función de docencia, la función de extensión y la función de investigación. Por ejemplo, en mi universidad, la Universidad de La Plata, tiene un hospital odontológico que atiende chicos de bajos recursos que no podrían si no le faltarían dientes. El indicador tremendo de desigualdad de oportunidades en Argentina que vemos claramente cuando recorremos el conurbano, cuando recorremos un barrio de bajos recursos, es que hay pibes de 20 o 25 años que no tienen dientes. Y la universidad pública es la única que está tratando de hacer un esfuerzo ante el abandono de buena parte del sistema de salud en Argentina, tratando de hacer un esfuerzo para recomponerlo. La investigación, son pocas las patentes argentinas, tenemos que cambiar la ley de patentes, presidente. Tenemos que cambiar la ley de patentes, está mal, no promueve la investigación, no promueve que la universidad pueda apropiarse de los beneficios, ni los investigadores de los beneficios de las cosas que investigan. Ya termino, presidente. No lo permite. Tenemos que cambiar la ley de patentes, pero déjeme decirle, el año pasado Argentina pudo conseguir 3.500 patentes. Estados Unidos tiene 550.000 patentes. Y una empresa automotriz sola, China, por ejemplo, Build Your Dreams, tiene 30.000 patentes solas, 10 veces más que Argentina en un año, señor presidente. Si no invertimos en educación y si no recomponemos los ingresos, y acabo de decir de dónde se financian, si no recomponemos los ingresos, Argentina está destinado a ser un país subdesarrollado. Yo no quiero vivir en ese país y no quiero que mis hijos vivan en un país subdesarrollado, presidente. Quiero trabajar para mejorarlo. Gracias. Gracias, diputado Tetaz.